Saludos cordiales. En este video develamos el esquema general que controla las fracciones continuas y veremos en detalle el desarrollo de las nuevas fracciones continuas generalizadas. Es un campo inexplorado que responde al principio general y unificador de la media racional. En los otros videos de este canal que se muestran en pantalla, vimos el proceso aritmético natural para obtener funciones iterativas de aproximación a raíces, no solo de números cualesquiera, lo que en idioma inglés se denominan surds, sino procesos de aproximación extendido a la ecuación algebraica general y con el mismo poder o mejor que los procesos provenientes del cálculo infinitesimal y sus derivadas. Vimos el ejemplo más sencillo de la raíz cuadrada de un número cualquiera p, donde iniciando con dos valores cuyo producto es p, obtenemos parejas de aproximaciones en cada paso más cercanas entre sí y al valor de la raíz del número p. En la pantalla muestro en la tabla el caso más simple de generación de aproximaciones a la raíz cuadrada del número 2. Mediante el uso de la media racional. La expresión general de la media racional que controla ambas columnas de valores se muestra arriba en la tabla. Las fracciones en una fila cualquiera se multiplican por factores de forma y se calculan las medias racionales que producen los dos valores de la siguiente fila. Al lado de las fracciones en cada fila se indican esos factores de forma en color gris claro. Para este caso se multiplica por el factor 1 sobre 1 las dos fracciones en cualquier fila y con la media racional de ambas se obtiene el valor x de la siguiente fila. Luego se multiplica por el factor 2 sobre 2 la fracción de la izquierda y por el factor 1 sobre 1 la fracción de la derecha y se obtiene el valor y de la siguiente fila, como se muestra en pantalla. Los valores de la primera columna a la izquierda en la tabla son los convergentes o fracciones parciales de esa fracción continua, los cuales pueden ser producidos también mediante el desarrollo de las fracciones parciales mostradas a la derecha en la pantalla. Es decir, se obtienen mediante otro procedimiento que aparentemente no tendría nada que ver con el proceso de la media racional en la tabla, pero en realidad todo responde a un mismo principio aritmético natural. Adicionalmente, cada valor x de esa columna izquierda en la tabla también puede ser producido de otra manera mediante una media racional entre los numeradores y denominadores de los dos términos consecutivos anteriores en la columna. La expresión general de esa media racional se muestra en la parte inferior de la tabla. Esos factores de forma coinciden, como puedes ver, con los coeficientes de la fracción continua. El término n mayúscula x denota es el numerador del valor x y el término d mayúscula x denota el denominador del valor x y así igualmente con los valores y. Y esa media racional está conformada por relaciones de recurrencia lineales homogéneas con coeficientes constantes. Y esa relación lineal de recurrencia entre los numeradores y denominadores de la columna está conectada a su vez con el conocido método de Daniel Bernoulli para la aproximación de raíces, que eso lo detallaremos más adelante. Entonces, al igual que ocurre en otros videos de este canal, ahora vemos otro tópico que muy probablemente usted nunca vio ni en libros ni en aula de clases. Esto es que el proceso racional y las fracciones continuas son claramente el mismo proceso, regulados por el mismo principio general y unificador de la media racional,
u operador racional, como se prefiera llamarle. Entonces, esta nueva conexión encontrada es difícil de ignorar, porque el proceso racional mostrado en la tabla se desarrolló de manera independiente. Simplemente se usó la media racional y el concepto de dos números cuyo producto es 2. La hoja de cálculo que se muestra en la pantalla ha sido preparada para que al colocar los coeficientes de la fracción continua que se deseen, se muestren los resultados equivalentes del proceso racional en la tabla. También a la derecha se muestra automáticamente el desarrollo de las fracciones parciales de la fracción continua, de manera que los resultados de ambos procesos se comparen. Hay un dato que algunos autores ya resaltaron en el pasado con respecto a las fracciones continuas. Cauchy y Charles de Converus, entre otros, resaltaron el hecho que las relaciones de recurrencia que las controlan tienen su origen siempre en el infinito, esto es, en el valor 1 sobre 0. Y esto lo resalto porque algunos seguidores de este canal me han preguntado precisamente acerca de la presencia de ese valor en los procesos racionales que aparecen en estos videos. En la parte superior de la tabla, antes de la primera fila de los valores x sub 0, se muestran los valores 1 sobre 0 y la unidad, porque ellos, al ser multiplicados por los factores de forma, producen los primeros dos valores x sub 0 y y sub 0. Y además, verticalmente se observa que, por ejemplo, el valor x sub 1 responde también a la media racional que aparece en la parte inferior de la pantalla, es decir, la que controla verticalmente las columnas. Todo esto que hemos hablado se cumple para cualquier otro proceso distinto al sencillo ejemplo de la raíz cuadrada de 2, de acuerdo a ciertos parámetros que veremos con más detalle cuando pasemos a analizar las fracciones continuas generalizadas. Veamos ahora en esta nueva hoja el caso de procesos racionales para aproximar la raíz cúbica de un número cualquiera p. Pero en este caso no vamos a utilizar los procesos de orden superior que utilizamos en otros videos anteriores, donde no solamente se generaban funciones de aproximación similares a las del cálculo infinitesimal, sino otras nuevas y con igual o mayor velocidad de convergencia. En este caso, utilizaremos procesos racionales con convergencia lineal, como los dos casos mostrados a ambos lados de la pantalla. Como siempre, el proceso racional de aproximación hacia la raíz cúbica se inicia con tres valores cuyo producto es un número cualquiera p. La expresión general de las medias racionales que generan tres nuevas aproximaciones cuyo producto siempre es p se muestra en la parte superior de cada tabla para cada columna. Por ejemplo, podemos ver que cada valor siguiente de x sub i, se calcula con la media racional entre el valor de la primera columna, el valor anterior de la primera columna y el valor anterior de la segunda columna, la central, la de valores i. Cualquier valor nuevo de i se calcula obteniendo la media racional entre los valores de la columna i y los de la columna z, pero los valores anteriores, por supuesto. Y finalmente los valores de la columna z se calcula multiplicando por el factor de forma p sobre p al valor de x anterior y multiplicando por 1 sobre 1 el valor en la columna z, el valor anterior. Y así se obtiene el siguiente valor z. En la tabla de la derecha, el proceso racional 2, la media racional se realiza no por parejas, sino con las tres fracciones al mismo tiempo.
Los valores X se obtienen con la media racional de los tres valores anteriores en las tres columnas. Los valores Y se obtienen igualmente, pero multiplicando el valor X por el factor de forma P sobre P. Y finalmente el valor de Z se obtiene también de la misma manera con los tres valores anteriores en las tres columnas, pero multiplicando tanto el valor de X como el valor de Y por el factor de forma P sobre P. Luego de analizar cada columna en la tabla, resulta que sus valores están controlados verticalmente también por medias racionales en este caso de tres valores anteriores consecutivos en cada columna. La expresión de esa media racional se muestra en la parte inferior de la tabla, específicamente para el valor X sub 3, para que resulte más claro. Numerador del valor X sub 3, es decir, NX sub 3, se obtiene a partir de los numeradores de X sub 2, X sub 1 y X sub 0. Y el denominador de X sub 3 se obtiene a partir de los denominadores X sub 2, X sub 1 y X sub 0. Esas medias racionales que controlan verticalmente los valores en cada columna de ambas tablas están relacionados también directamente con relaciones de recurrencia lineales homogéneas con coeficientes constantes del conocido método de Daniel-Bernoulli. Y vale la pena remarcar que Daniel-Bernoulli no explicó nunca el origen de su método. Eso es una parte muy curiosa de todo esto. Vemos que esa relación de recurrencia, esa media racional, también se cumple en el proceso racional 2. La expresión es distinta. En la tabla de la izquierda hay un factor P más 1 y los otros factores son 3, mientras que en la tabla de la derecha, el proceso racional 2, los factores son 3 por P menos 1 y P menos 1 al cuadrado. Las ecuaciones características de cada una de esas relaciones se muestran en la pantalla. Esas relaciones lineales homogéneas de recurrencia que controlan las columnas verticales pueden ser usadas, según el método de Daniel-Bernoulli, para hallar la raíz de mayor módulo, aproximar la raíz de mayor módulo de la ecuación característica relacionada con esas relaciones de recurrencia. Tal como se muestra en pantalla, por ejemplo, en el caso de la tabla a la izquierda, el proceso racional 1, la raíz de mayor módulo sería raíz cúbica de 2 más 1. Eso lo veremos con más claridad a continuación cuando analicemos las fracciones continuas generalizadas. Las aproximaciones sucesivas que se obtienen con esas relaciones de recurrencia sería tal como se muestra en pantalla. Y aparte de todo eso, gracias a esas relaciones de recurrencia, también el proceso racional se puede expresar en forma matricial, como se muestra un ejemplo en la parte inferior al final. Ok, entonces pasemos ahora a ver con más detalle lo que son esas relaciones de recurrencia, el método de Daniel-Bernoulli y las fracciones continuas generalizadas. El método de Daniel-Bernoulli para aproximación de la raíz de mayor módulo de una ecuación algebraica cualquiera, como la que se muestra en la parte superior de la pantalla, es relativamente bien conocido y está basado en el cálculo de aproximaciones del tipo S sub n sobre S sub n menos 1. Siendo el numerador y denominador de esa aproximación dos términos consecutivos de una secuencia que es generada precisamente por una relación de recurrencia lineal homogénea, cuyos coeficientes son los mismos de la ecuación algebraica, tal como se indica ahora en pantalla. El arreglo de los términos en la relación de recurrencia
se puede interpretar o deducir como la equivalencia con los sucesivos términos de la ecuación algebraica, pasando los demás términos al lado derecho de la ecuación. De esa manera usted verá la equivalencia entre la ecuación algebraica y la relación lineal de recurrencia. Si ahora desarrollamos cada una de esas aproximaciones, S sub n sobre S sub n menos 1, es bueno remarcar aquí que ese desarrollo es material nuevo, que usted no encontrará en la literatura, y es aquí donde se ve la importancia que usted dé likes, se suscriba y comente acerca de esto, porque por muchas razones no resulta una labor fácil el publicar y difundir este material, especialmente considerando que todo lo publicado en este canal es nuevo. Haga una pausa aquí para por lo menos colaborar de esa manera tan sencilla y gratis al desarrollo y continuación de este trabajo, donde todavía hay mucho que mostrar. Bien, como decía, si ahora desarrollamos la relación de recurrencia general y expandimos cada una de esas aproximaciones, entonces podemos observar el desarrollo de las nuevas fracciones continuas generalizadas, como se resalta en pantalla. Y esa fracción continua generalizada usted no la va a encontrar ni en Wikipedia del viciado sistema educativo actual, ni en Gemini 2.5, ChatGPT 4.5, ni en DeepSeek, ni en cualquier aula de clase. Al igual que ocurre con todos los otros temas mostrados en los demás videos de este canal. Y es aquí donde se devela una nueva perspectiva de las fracciones continuas y el proceso racional. Por ejemplo, el caso de la raíz cuadrada de 2, el cual abordamos anteriormente. Lo podemos ver reflejado como fracción continua generalizada al utilizar los coeficientes de la ecuación que se resalta ahora en pantalla, cuya raíz de mayor módulo es la raíz cuadrada de 2 más la unidad. En ese caso, si sustituimos los coeficientes de esa ecuación, que son los coeficientes menos 2 y menos 1, al sustituirlos como se muestra en la parte superior de la pantalla, entonces se refleja en la fracción continua generalizada, y si se elimina el área de numeradores que se hacen cero, se va a obtener la misma fracción continua para el número 2 que vimos anteriormente en la otra hoja. Igualmente, para el caso de la raíz cúbica del número 2, utilizamos los coeficientes que se muestran en la ecuación que se resalta ahora en pantalla. Podemos observar en la parte sombreada en gris los valores de los convergentes de esa fracción continua generalizada. El número E es otro ejemplo. En este caso se utilizaría, por ejemplo, para n igual a 6 se muestra los coeficientes de la ecuación, una ecuación aproximada. Esos coeficientes se colocan en la parte superior de la pantalla y va a generar la fracción continua generalizada para el número E. Estos ejemplos ya los he colocado tanto en la página web numbermusicrevolution.com y en algunos otros videos, pero también aquí al final del video voy a poner presentación de varios ejemplos de fracciones continuas generalizadas. Y esto no es todo, porque también se puede calcular la raíz de menor módulo utilizando las relaciones de recurrencia lineal. Todo esto lo desarrollé en detalle en mi libro de Nuevos Métodos Numéricos. En la descripción del video indico referencias de publicaciones de revistas y especialistas conocidos, quienes consideraron importante que estos nuevos métodos se difundan.
Pero la realidad es que la mera publicación de esos métodos nuevos en una revista científica no será nunca el objetivo de este trabajo. La visión de este trabajo y su alcance va mucho más allá. Se busca una transformación. Se busca luchar contra la filosofía relativista que tiene aplastada y tiranizada la educación actual y que tanta mala influencia ha tenido en la crisis social global que sufre el mundo actualmente. Aparte del nuevo material que usted seguramente está viendo por primera vez en este video, es importante recalcar que todos esos tópicos matemáticos como las fracciones continuas simples y compuestas, entre otras cosas que usted seguramente sí vio en la escuela y en libros, note que le fueron enseñadas con la típica orientación o visión de piezas independientes desconectadas, que no responden a un mismo principio general, sino que responden únicamente a la lógica, aparentemente, a la lógica personal de una élite intelectual selecta que se considera casi divina. Es decir, todo lo contrario a lo que observamos no solo en este video, sino en todos los demás videos, donde todo responde a un mismo principio aritmético general. En este y los otros videos de este canal hemos podido comprobar que tanto las funciones de aproximación a raíces más avanzadas del cálculo infinitesimal que involucran derivadas de orden superior, así como el análisis de límites de secuencias y series, el cálculo de todas las medias conocidas, la media aritmética, armónica, geométrica, ponderada, etc., así como las fracciones continuas simples, compuestas y estas fracciones continuas generalizadas, y la definición de los números irracionales y sus operaciones aritméticas, entre muchos otros tópicos. Nosotros hemos comprobado que todos esos tópicos responden a un orden natural regulado por un extremadamente simple principio aritmético general y unificador, que es la media racional. Y eso no es cualquier cosa, especialmente considerando que esa perspectiva, esa visión, no aparece en ningún texto de la literatura matemática en toda la historia. Y eso evidencia claramente la orientación desviada e intencionada con la que se ha manipulado el conocimiento. Mayormente desde que se conformó aquella famosa Liga de Esmalcalda en el siglo XVI y hasta nuestros días, lo cual condujo finalmente a la imposición de la filosofía del relativismo y la incertidumbre, que tanta influencia ha tenido en la crisis social mundial actual, cuyas consecuencias estamos sufriendo. Toda la historia relacionada con esa Liga de Esmalcalda y la filosofía impuesta en el sistema educativo actual ya la he explicado en otros videos de este canal y con bastante detalle, en los cuales algunos se pueden ver ahora en pantalla. Un ejemplo patético de cómo han sido manejados estos temas en el sistema educativo actual es el caso de las fracciones continuas simples y su conexión con la operación conocida como mediant, que ya había sido analizada por autores como Cauchy, Charles de Converus, entre otros. En el caso de las fracciones continuas compuestas, ellos solo mencionan que existe una relación general curiosa de suma de numeradores y denominadores con factores, pero no le dan ningún nombre a esa generalización de la operación mediant. Prefieren dejarla pasar de largo. Y la razón es porque el concepto general de número racional impuesto por los anglosajones germanos, líderes herederos de aquella famosa Liga de Esmalcalda, el número racional es simplemente una clase de equivalencia, donde por ejemplo 3 medios igual a 6 cuartos e igual a 9 sextos, etc. De manera que una operación válida de acuerdo a esa ley divina de equivalencia que ellos impusieron
es aquella que produce siempre el mismo resultado con cualquier elemento de esa clase. Con la operación media, usando siempre fracciones reducidas, sí se cumple esa equivalencia. Pero con la generalización de la media racional o median generalizada, se obtienen diferentes resultados. Por ejemplo, en la media racional entre 3 medios y 4 tercios es 7 quintos, y la media racional entre 9 sextos y 4 tercios da 13 novenos, otro valor distinto. La media racional produce valores distintos y eso es incompatible con el concepto impuesto. Sin embargo, la media racional o media generalizada regula y controla las fracciones continuas simples, compuestas y generalizadas. Es el principio fundamental en la generación de su convergente, es decir, de los números racionales que ellas generan. El problema es que la orientación impuesta al sistema educativo es la del egocentrismo, la arrogancia acompañada del relativismo y la incertidumbre. Esa es la filosofía que impera en el sistema educativo actual. De manera que la lógica personal de intelectuales anglosajones y germanos, herederos de la Liga de Esmalcalda, siempre estará por encima de la realidad en la cantidad. Y cualquier cosa que pueda dejar en ridículo o desestabilice ese esquema impuesto por ellos será desechada. Y quienes insistan en develar otras vías, otros caminos, serán condenados al mismo estilo que como lo hacía la Santa Inquisición en su época. La decisión tomada por la élite que controla el sistema educativo fue la de tratar a ese operador racional solo como una curiosidad, y en la literatura ese tema fue enclaustrado en un ático oscuro donde no le diera la luz del sol. La media racional evidencia otra concepción del número científico, como lo llamaba Nicómaco, distinta a esa definición impuesta por la élite intelectual, con la cual colocaron al número racional como una mera clase de equivalencia, como un simple valor decimal absoluto, sin forma ni identidad individual, y podríamos hacer un símil metafórico, es decir, sin el color, la forma y el aroma que identifica la belleza de las flores en la naturaleza. Cuando la realidad es que los números, con sus distintos nexos, formas y manifestaciones, constituyen el jardín de la ciencia de la cantidad. La lógica personal de un grupo selecto, intelectual, maníaco, egocéntrico, no puede estar por encima de la realidad claramente manifestada en las formas y nexos de la ciencia de la cantidad. Y la realidad es que todo esto no solamente se trata acerca de métodos y de la orientación del sistema educativo actual. Es algo más profundo. Se trata de todo el sistema socioeconómico global que requiere un cambio verdaderamente profundo desde sus raíces ancestrales. De lo contrario, se seguirá en un ciclo interminable de ideologías estériles cuyo destino final siempre será el fracaso. Al igual que fracasaron todas las ideologías heredadas, el capitalismo, el socialismo en todas sus versiones, al igual que el cáncer de la filosofía del relativismo y la incertidumbre, que ha alcanzado metástasis en todas las corrientes ideológicas y religiones en el mundo. Lo peor es que la mayoría de los líderes sociales y religiosos de todas las corrientes ideológicas y religiones en el mundo se convirtieron en cómplices de la ideología del azar y la incertidumbre, que luego de muchos siglos terminó triunfando sobre el antiguo sistema basado en las creencias y los mitos de los antiguos griegos. Y eso ocurrió debido precisamente a que se quedaron en simples mitos y predicciones. Porque aunque algunos antiguos filósofos vaticinaban
la existencia de un orden natural. Inexplicablemente, nunca pudieron demostrarlo en la aritmética, en la ciencia de la cantidad, que es la base de todo lo observable y medible en el mundo, llegando solamente a producir creaciones aisladas como piezas desarticuladas de un rompecabezas interminable que solo contribuye a afianzar la imagen de un mundo de caos, incertidumbre y relativismo que los herederos de la Liga de Esmalcalda deseaban imponer. Donde intelectuales egocéntricos imponen las leyes y se convierten en la única luz que ilumina el camino en mundos imaginarios y absurdos creados por sus brillantes mentes casi divinas. Todo lo cual, al final, termina siendo en realidad solo un negocio muy rentable. Saludos cordiales.